No tenía la popularidad del BMW X5 y del Mercedes ML, aunque en cuanto a la totalidad de sus cualidades, el Touareg lo superó fácilmente a ambos. ¿Estamos tratando de entender las razones de los fracasos, o es el éxito? El coche de primera generación sufrió muchas lesiones al nacer, son bien conocidas. La rehabilitación llevó bastante tiempo, y en 2010 nos ofrecieron la segunda generación corregida del SUV, que incluía una versión sin reductora y con diferencial Torsen en la caja de transferencia. Pero había demanda. El grado de confianza en la marca en Ucrania es dolorosamente alto. El Touareg 2 brilló por su versatilidad. Podía chocar en un semáforo no peor que el X5, mostrar su notable calidad superior como un Mercedes, y en el todoterreno podía eclipsar fácilmente a la luminaria del Range Rover. Sin embargo, esto no fue suficiente para eclipsar a sus competidores, la simplicidad no fue suficiente. El Touareg es caprichoso. En terrenos todoterreno, un vehículo equipado con un engranaje reductor requiere mucha precaución. Como antes, el combustible diésel de baja calidad perjudica a la bomba de inyección diésel, aunque sin las radicales consecuencias anteriores con las virutas. Incluso con poco kilometraje, la automática de 8 velocidades empuja, y puedes esperar cualquier truco del sistema eléctrico. Es cierto, sobre todo en pequeñas cosas. Sin embargo, no debemos pensar que el paciente que hoy hemos recibido no tiene remedio. Más bien, por el contrario, es muy prometedor, ya que todas las desventuras en la segunda generación del automóvil son cada vez menos comunes con cada año de producción. En Ucrania, todos los motores disponibles tanto de gasolina como diésel han demostrado ser bastante buenos. Y con una fuga en el sello de aceite del cigüeñal delantero, los motores V6 eran culpables de esto. ¿Realmente asustarías a alguien aquí? Los problemas con la bomba de combustible y la transmisión por cadena de distribución del 6 de gasolina a menudo eran molestos. Pero en el contexto del costo relativamente bajo de eliminar tales enfermedades, incluso ellas parecen nimiedades. Aún así, es mejor pensar en lo bueno. Sobre los frenos, por ejemplo, o sobre la carrocería. No importa que los frenos chirrían con frecuencia, especialmente al dar marcha atrás. Esto está bien. Pero hacen su trabajo correctamente. ¿Y a quién le molestaría el cromo desconchado del acabado exterior? El coche ya no es nuevo. Lo principal es que la pintura en sí no es débil. Dura mucho tiempo. En el salón, sin embargo, las cosas son diferentes. ¡Qué suerte! Pero los grillos aparecen incluso en coches casi ejecutivos. Sin embargo, le sorprenden menos los chirridos y crujidos que la alarmante pulsación de las alarmas. Está aquí. Están sucediendo muchas cosas con el material eléctrico. Se activaron numerosos sensores, falló la calefacción, la posición del asiento cambió espontáneamente. Cualquier cosa podía pasar. Pero esto, de hecho, no es motivo para negarse a comprar un Volkswagen Touareg. En general, el coche es bueno y vale la pena en el mercado secundario. Este es un axioma que no requiere demostración. No se moleste en buscar versiones de entrada sin llave. Es una persona francamente vaga y, a menudo, no tiene prisa por actuar ante la primera petición. Pero la clave está bien. Si comprar un coche es inevitable, lo principal es comprobar con especialistas el estado de la suspensión neumática, si es el caso. Repararlo más tarde es más caro. Es mejor abandonar por completo los neumáticos, aunque hagan que el viaje sea más cómodo y noble. Si los cilindros de aire simplemente tienen fugas en algún lugar de las conexiones, no es tan malo. Pero sustituir el compresor inevitablemente le hará perder más de 40.000 grivnas, y normalmente se estropean en el clima más frío. Bueno, ya sabes a qué nos referimos. En una palabra, como muchos han comprendido, el Touareg es un coche envidiable, pero no se le considera libre de problemas. En los servicios el Touareg es el invitado de honor. A los mecánicos les encanta por su complejidad de diseño, lo que a su vez, atrae buenas inversiones en la industria automotriz. La transmisión automática Aisin de 8 velocidades es buena para todos, pero en las versiones con los motores más potentes, ya después de 50.000 km puede comenzar a temblar al cambiar. Esto suele deberse al hábito de alejarse corriendo de un semáforo. A menudo ayuda a volver a flashear la caja, pero en casos avanzados será necesario cambiar los solenoides y lavar la unidad, hasta 40.000 grivnas ucranianas. Entre los componentes con una vida útil limitada se encuentra la caja de cambios del eje delantero. El motor diésel de 3,0 litros se considera el más problemático. Ni siquiera el mismo, sino la bomba de combustible de alta presión, que no es fiable. El combustible de baja calidad reduce aún más su vida útil. VW trabajó con la bomba, incluso emitió un retiro del mercado. Pero hay otros problemas.
Por ejemplo, con un filtro de combustible con fugas, o con una fuga de aceite en el sello de aceite del cigüeñal delantero. Lo óptimo se considera un motor de gasolina de 3,6 litros. La suspensión puede ser de muelles convencional o neumática. El primer punto débil fueron los pilares delantero y trasero. Empiezan a golpear rápidamente, aunque depende del estilo de conducción. La neumática causa más problemas. A menudo, debido a una fuga en el sistema, el coche se inclina hacia un lado. Sin embargo, en versiones posteriores del modelo, la unidad fue modificada y el problema empezó a aparecer con menos frecuencia. Aunque la modernización no salvó a muchos propietarios de sustituir el compresor. Los faros empañados, incluso en un Touareg nuevo, son algo común, al igual que las piezas de molduras cromadas que se están pelando. A menudo se han dado casos en los que, tras un lavado en invierno, las cerraduras y tiradores de las puertas se congelaban. La puerta solo se podía abrir a la fuerza, lo que provocó la rotura de las varillas de la puerta. Si hablamos de corrosión, entonces el SUV tiene buena pinta aquí. Las bolsas de óxido solo pueden quedar ocultas debajo de los bajos del vehículo. La electrónica es el punto débil del Touareg. Probablemente le atormentarán fallos de funcionamiento menores pero molestos, cuya eliminación en última instancia requerirá cantidades considerables de dinero. Fallo de los elevalunas eléctricos, espejos calefactables, asientos, problemas con el cierre centralizado. Debido a la humedad, los sensores de aparcamiento funcionan mal, y el accionamiento del limpiaparabrisas eléctrico se avería. Un tema delicado es el sistema de entrada sin llave. Carme.proeste, catálogo de todas las marcas de coches, motores, transmisiones, qué se rompe y con qué kilometraje, qué paquetes pueden golpear duro tu bolsillo. Aprenderás esto y mucho más sobre los coches en